Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos en el nombre del Señor. Es una verdadera alegría poder continuar con ustedes para desarrollar la segunda parte del tema, las comparaciones. Vamos a continuar respondiendo a la pregunta que hemos venido abordando desde la primera parte. ¿Cómo el compararme con otros puede afectarme como líder? Solamente que ahora lo voy a hacer desde la base de Lucas capítulo 18, versículo 11, en donde Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El versículo dice lo siguiente: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este pasaje creo que nos suena bastante conocido. Dentro del contexto de las iglesias lo utilizamos bastante. Este pasaje muestra la actitud de un fariseo que se compara con otros y al hacerlo se exalta a sí mismo. Jesús utiliza esta parábola para enseñar sobre la humildad y la actitud correcta de acercarse a Dios. Muy interesante este pasaje. En cuanto a lo que es el mensaje de Jesús, a través de esta parábola, nosotros vemos que Jesús contrasta esta actitud de soberbia religiosa con la humildad del publicano. Y aquí subraya que la verdadera justicia proviene de Dios, no de los logros humanos. Esto es muy importante, porque cada uno de nosotros debemos de buscar la justicia de Dios, porque es esa la base correcta para nosotros, desde esa plataforma, servir al Señor. En el aspecto social, nosotros encontramos acá que hay una exclusión. Este pasaje nos ayuda a entender que la oración del fariseo no solo revela su orgullo, sino también la complicidad de la exclusión de grupos considerados pecadores. Jesús utiliza esta parábola para desafiar esas actitudes y mostrar que la aceptación de Dios no depende del estatus social, sino del corazón humilde. Esto es muy importante porque a nivel del contexto social, este pasaje nos enseña esta enseñanza tan importante. Dios realmente respalda el corazón humilde. Ahora, en cuanto a lo que es el aspecto religioso de este pasaje religioso cultural, acá nosotros encontramos que el templo es un espacio sagrado en la Biblia. El templo era el centro espiritual del judaísmo y este escenario enfatiza la importancia del mensaje de Jesús. La actitud del fariseo contamina el espacio, ese espacio sagrado. ¿Con qué lo contamina? Con orgullo, con juicio, esa capacidad de determinar quién es bueno y quién es malo. Mientras que la humildad del publicano lo convierte en el lugar de verdadera reconciliación con Dios. Es decir, el fariseo contamina el templo con su orgullo, con su soberbia para poder sentirse en la autorización de juzgar a otros. Pero en el caso del publicano, lo que hace es hacer uso verdadero del templo, que es la reconciliación con Dios. Volviendo a la pregunta que hemos venido examinando, cómo la comparación afecta el liderazgo según Lucas 18:11. En la primera parte abordamos esta respuesta desde otro pasaje bíblico. Ahora vamos a utilizar Lucas 18:11. En primer lugar, orgullo y autosuficiencia. El fariseo se compara con los demás, en particular con el publicano, y eso lo lleva a tener una actitud de orgullo. Es lamentable, muy lamentable, cuando nosotros empezamos a pensar demasiado bien de nosotros mismos, vamos a empezar a creer que somos mejores que los demás. Y entonces vendrá esa actitud de orgullo. Esto no es una cuestión nueva, esto es algo que se ha observado durante siempre, desde siempre más bien dicho, porque los seres humanos lamentablemente somos propensos al orgullo. Y cuando este orgullo se da dentro de lo que es lo religioso, lo eclesiástico y lo cristiano, es muy lamentable. Entonces, el fariseo se compara con los demás. En este texto,
observamos eso. Como líder, compararnos con otros puede inflamar nuestro orgullo, creyendo que somos mejores que los demás, a quienes lideramos inclusive, o a quienes nos rodean. La verdad es de que el pasaje es muy clarísimo en cuanto a esto. Nosotros necesitamos corregir este problema. Siempre estamos comparándonos con otros. Siempre estamos pensando que el otro es mejor o que es peor que nosotros. Esto realmente no debe de ser así. Nosotros necesitamos entender, como lo dijimos en la primera parte del tema, cada uno tiene su propio potencial asignado por Dios y tiene que desarrollarlo. Esto entonces genera una autosuficiencia que aleja de la humildad necesaria para depender de Dios y servir a otros con integridad. Se supone que todo líder que es consciente de su llamado, sea en la iglesia, sea en la empresa, sea en algún grupo social o en la familia, independientemente cuál grupo sea, cualquiera que sea, nosotros necesitamos saber que debemos de depender de Dios en todo lo que hacemos, pero también servirle a Él y a otros, porque de eso se trata el liderazgo, y servir con integridad, es decir, con carácter, servir con firmeza en nuestras decisiones, con convicciones. Por lo tanto, este aspecto que estamos señalando se vuelve muy importante. El orgullo y la suficiencia es lamentablemente uno de los resultados cuando estamos comparándonos unos con otros, según el pasaje que estamos leyendo de Lucas capítulo 18, versículo 11. Otro aspecto que quiero señalar es la falsa superioridad moral. El fariseo se siente moralmente superior a otros debido a sus buenas acciones. Acá nosotros encontramos un problema. Es decir, que el fariseo considera que por las acciones que él hace es mejor que los demás. No es muy extraño que nosotros nos encontremos con personas que piensen que por lo que hacen en las iglesias, por lo bueno que hacen en las empresas, en las familias, por lo bueno que hacen en cualquier tipo de organización, crean ellos que eso les autoriza para poder poner juicio sobre los otros y decir que fulano, mengano es mejor que nosotros o peor que nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado porque esta superioridad es falsa. De verdad, es falsa. Ahora, si como líder basamos nuestro valor en una comparación constante con los defectos de los demás, podríamos caer en la trampa de creer que somos moralmente superiores solo porque no cometemos los mismos errores visibles de esas personas. En realidad, las comparaciones que más generan actitud de orgullo son las que tienen como base el observar los defectos de los demás. Y empezamos a decir, no, yo soy mejor que fulano, yo soy mejor pastor que mengano, yo soy mejor líder empresarial que fulano, yo soy mejor papá que fulano. Esto realmente es una trampa, por el hecho de que cada uno de nosotros debemos de entender que como líderes cada uno tiene su propio valor. Obviamente hay un nivel de responsabilidad personal que tiene que ser tomado muy en cuenta por cada uno si es que queremos de verdad que venga un resultado favorable para nosotros. Ahora, este tipo de comparaciones distorsiona la autoevaluación honesta y el crecimiento personal. Cuando nosotros nos comparamos con otras personas, nos distorsionamos. Yo creo que necesitamos, como lo he señalado anteriormente, dar gracias a Dios, porque no somos iguales. Es decir, que cada quien tiene su valor, cada quien tiene su potencial y cada quien tiene que aportar desde su plataforma para el logro de los objetivos del reino de Dios en esta tierra, cuyos objetivos están diseminados en todas las áreas de la vida humana. No hay un área de la vida humana que no esté basada en uno de los propósitos de parte de Dios. Así que este tipo de comparaciones distorsiona. Nosotros necesitamos tener una autoevaluación honesta, transparente y sobre todo comprometernos con el crecimiento personal. Otro aspecto que quiero señalar
es el juicio hacia los demás. Cuando nosotros empezamos a compararnos con otros, según este pasaje que estamos leyendo, la comparación nos conduce al juicio. El fariseo no solo se exalta a sí mismo, sino que también condena al publicano. O sea, aquí nosotros encontramos que el fariseo se consideró como autorizado para determinar que él sí estaba bien, pero que el publicano no estaba bien. Como líder debemos de compararnos con otros y puede ser que sucedan críticas o menosprecios por aquellos que parecen menos capaces y que luchan en áreas donde no son destacables. Dios nos ayude porque realmente esta tarea es sumamente delicada. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con las críticas. Tenemos que ser cuidadosos con esos sentimientos de menosprecio que puedan venir a nuestra vida por aquellos que según nosotros son menos capaces que nosotros mismos o que muchas veces están luchando para poder destacar en alguna área y nosotros no creemos que lo puedan lograr. Es más, posiblemente hasta los desmotivemos. Por lo tanto, esta es una responsabilidad muy importante que tenemos que asumirla, en el entendido de que cada uno de nosotros tiene su propio potencial. Debemos de ayudar a otros a que crezcan y no tengamos temor que nos vayan a sobrepasar, porque cada quien tiene su llamado, cada quien tiene su propio potencial, y mientras estamos desarrollando lo que Dios nos ha dado, no tendríamos por qué sentirnos mal. En realidad nosotros tenemos que cumplirle a Dios en primer lugar. Ahora, en lugar de fomentar un ambiente de apoyo y crecimiento, el juicio puede llegar a crear divisiones y resentimientos en el equipo de trabajo o en la comunidad. Cuidado con esta parte. La verdad es de que somos propensos a experimentar sentimientos negativos, resentimientos. Entonces, nosotros necesitamos más bien promover una actitud de apoyo, una actitud de crecimiento, no de juicio, porque el juicio genera divisiones, el juicio genera resentimientos. ¿Cuántos grupos religiosos se han dividido? ¿Cuántas organizaciones se han quebrado? ¿Cuántas familias, cuántas empresas lamentablemente han sido divididas? Todo porque justamente no se entiende cada uno de manera individual cuál es su potencial y que debería dedicarse justamente a desarrollar eso. El resentimiento en el equipo, el resentimiento en los que forman ese grupo de personas que están sirviendo en esa organización, en realidad tiene que ser protegido, tiene que ser cuidado. Alguien tiene que encargarse de esto. Alguien tiene que hacerlo. Y a esto le corresponde al líder. Quiero señalar un cuarto aspecto, y es la falta de empatía y conexión con los demás. La palabra empatía tiene que ver con esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Entonces, cuando empezamos a compararnos, va a haber falta de empatía. Vamos a observar una falta de conexión con los demás. El fariseo se distancia del publicano y no muestra empatía hacia su situación. El fariseo no logra entender al otro porque no se pone en los zapatos del otro. Por este motivo es que encontramos en este pasaje que estamos examinando una gran riqueza de reflexión y de contenido. Compararse con otros puede generar una desconexión emocional con quienes lideras, ya que estarás más enfocado en resaltar tus propias fortalezas y en minimizar las dificultades de los demás. El reto es grande. Nosotros entonces tenemos que lograr romper con esas actitudes que desconectan al líder de los demás. Y esto se requiere una intencionalidad. Nosotros entonces tenemos que estar enfocados, muy enfocados, en el llamado que cada uno de nosotros tenemos y ayudar a que otros también logren enfocarse en ese llamado.
Un líder que se compara negativamente con otros pierde la capacidad de ponerse en el lugar de aquellos a quienes sirve. Ojo con esto. Un líder que se compara negativamente con otros pierde la capacidad de ponerse en el lugar de aquellos a quienes sirve. Dios nos ayude para que esta situación podamos corregirla. Otro aspecto más que quiero señalar es el siguiente: perder la dependencia de Dios. El fariseo, dice la palabra, ora consigo mismo. Es decir, su oración no es una verdadera conversación con Dios, sino una autoevaluación, una autogratificación, una autojustificación. En ese sentido no es una oración sana, porque justamente él lo que está haciendo es una autoexaltación. Esto realmente es muy peligroso. Se autoexalta, considera de que el otro no es muy bueno, él sí, pero el otro no. Entonces, al compararnos constantemente con otros, podríamos perder la humildad, podríamos perder la dependencia de Dios, creyendo que nuestro éxito es producto solo de nuestras habilidades. Y esto realmente es peligroso, porque cuando empezamos a pensar que es por nuestras habilidades el éxito que tenemos, ya hace ratos nos perdimos. No ayuda a nadie, a ningún líder cristiano, el llegar a este tipo de reflexiones, porque realmente no es por nuestras habilidades que logramos el éxito, es porque Dios en su misericordia nos respalda. Un líder espiritual entonces debe recordar que toda habilidad y éxito de Dios no es producto de ese esfuerzo meramente humano. Obviamente tenemos que hacer nuestra parte, pero la principal parte la hace Dios. Entonces la comparación que hacemos con otros no es justificable. No debería realmente ser parte de nuestro esfuerzo diario. La comparación con otros de verdad que afecta gravemente nuestra vida. Entonces, un líder espiritual debe recordar que toda habilidad y éxito viene de Dios. Viene de Dios. Y cuando nos comparamos con otros, empezamos a tener dificultades y entrarán a nuestro corazón la envidia, la falta de humildad. Surgirá el enojo, el celo, y todas estas actitudes negativas no ayudan en lo absoluto a nadie. Al compararnos entonces constantemente con otros, vamos a terminar perdiendo la humildad, vamos a terminar perdiendo la dependencia de Dios. Y todo líder cristiano tiene que depender de Dios. De otra forma, ¿cómo va a poder desarrollar todo su potencial? ¿Cómo? ¿De qué manera? La dependencia de Dios es indispensable para todo líder cristiano. Pero esta dependencia deberá ser muy bien entendida, porque tendrá que desarrollar su propio potencial y entender que es Dios el que va desarrollando en él todo aquello que humanamente es imposible. Porque recordemos que la obra de Dios no es solamente humana, también es espiritual, también es emocional, también es psicológica y física. Es decir, es integral, es completa. Por lo tanto, tenemos que aprender a depender de Dios, tenemos que aprender a creer en el llamado que Él ha hecho para con nosotros, tenemos que aprender a creer en nosotros mismos, aprender a creer en los demás y sobre todo a agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de otras personas. Ojalá que la competencia no sea para nosotros la prioridad. Ojalá que no sea la autojustificación. Ojalá que no sea la autoexaltación la que prevalezca, sino más bien el reconocimiento de que es Dios el que hace todo en cada uno de nosotros. Esperamos en Dios entonces continuar con la tercera parte de este tema, porque realmente es sumamente amplio y necesitamos examinarlo desde varias bases bíblicas para obtener un panorama más general al respecto y que sea de ayuda, de orientación espiritual para cada uno de nosotros. Bendiciones y nos vemos en la próxima.